el año pasado estudiaron evangelios sinópticos, van a entender un poquito más la diferencia, pero algo vamos a hacer en el día de hoy. Así que vamos, ¿se ve bien? Yo veo perfecto acá en mi tablet, así que vieron que tenemos luces, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces con el estudio del Evangelio de Juan. Y vamos a leer nuevamente los dos versículos que leyó Tommy, porque son muy importantes. Juan escribió este Evangelio mucho después que los otros Evangelios. ¿Sí? Y Juan fue el único que dijo por qué motivo lo escribía. ¿Sí? Ahora vamos a introducirnos un poquito en esto. Quizás yo les voy a pedir un poquito de paciencia, porque estas reuniones, estos estudios, suelen ser diferentes a las reuniones que tienen un tema y que muchas veces podemos sacar alguna enseñanza específica desde el primer momento, ¿no? Y el predicador enseña algo y lo aplica. Este tipo de estudios, a pesar de que, como decía Tommy, tratamos de que dure un poquito más. ¿Cuánto duraba el año pasado? ¿Cuánto duraba? 1 hora. Y cortábamos, cortábamos ahí, cortaban el Zoom. Ahora va a ser más difícil, vamos a apagar las luces. Así que ustedes a las 2, a las 10:15, me empiezan a hacer señas porque se terminó la hora. Pero bueno, estábamos 1 hora estudiando. Así que paciencia, un poquito de paciencia, traigan un lápiz, traigan algo para anotar, porque hay cosas que nos sirven luego para poder nuestro estudio personal. Juan 20:30, el apóstol está cerrando su evangelio porque luego va a escribir el capítulo 21, pero pareciera que en el capítulo 20 él lo cierra y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El libro este que tenemos nosotros, ¿no? El Evangelio de Juan. Pero, dice, y acá está el propósito de Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, vamos rápidamente a comentarles que vamos a dividir este trabajo, lo vamos a dar con Marcelo, vamos a hablar de una introducción el día de hoy. Vamos a hablar de Cristo en el Evangelio de Juan, la próxima vamos a tratar de ir terminando, y después vamos a ir viendo los 7 grandes encuentros del Señor, los 7 grandes milagros, señales del Señor, aunque otros dicen que son 8, por eso no está la palabra 7, los 7 grandes discursos del Señor, los 7 mensajes del aposento alto y los 7 momentos culminantes que se ven aquí en el Evangelio. Así que este va a ser el temario. Después vamos a poner el power en el grupo de la iglesia, como hacíamos el año pasado, así que traten de tomar nota de aquellas cosas que realmente sean importantes para ustedes, digamos. Upa, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahora en todo acá? Estaba a checarlo, se ve que por algún momento... bien. Peleando con la tecnología. Bien, el Evangelio de Juan, sin ninguna duda, es un evangelio diferente. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Los evangelistas fueron 4. Los 4 contaron sobre el evangelio. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas hacen un relato diferente al que hace Juan. Por eso esos 3 evangelios, o el evangelio contado por esos 3 evangelistas, se los llaman los evangelios sinópticos. Lo vamos a ver en un ratito. ¿Por qué se llaman sinópticos? Vamos, sin miedo, sáquense el barbijo y peguen un grito. ¿Por qué? ¿Cómo? Cuentan la misma historia, diferentes puntos de vista, Marce. Sí, hacen una sinopsis, hacen un pantallazo general en forma ordenada, de principio a fin, y ellos se van contando más o menos las mismas cosas. En cambio, el Evangelio de Juan es diferente. Cualquiera que ha leído los 4, ¿sí?, sabe o se da cuenta que el Evangelio de Juan es diferente. Y tiene un lugar, la verdad, en muchos de nosotros, es un Evangelio que uno no se cansa de
de leerlo y de estudiarlo, porque siempre, siempre aparecen cosas nuevas acerca de nuestro Salvador. Por supuesto que el Evangelio es la historia de una persona, la del Señor Jesucristo, que siendo Dios, como cantábamos, se hizo hombre para morir por nosotros y pagar el precio de nuestros pecados, resucitar, salvarnos y llevarnos al cielo. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero, a diferencia de los otros tres, Juan no se centra tanto en la persona, en los hechos del Señor Jesucristo, sino más bien en aspectos, digamos, más profundos que tienen que ver con la vida del Señor Jesús, ¿sí? El Evangelio es muy diferente, muy poca narrativa y muchos discursos del Señor. En cambio, ustedes leen Marcos y Marcos cuenta, el Señor pasó de acá, fue de acá, hizo esto, se acostó, se levantó, narrativa. En cambio, Juan no. Juan tiene la gran mayoría de su evangelio son relatos, o son discursos del Señor Jesucristo. Juan no sigue un orden cronológico estricto. Es cierto que comienza y finaliza con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, pero él no se dedica a seguir los años de ministerio del Señor, no habla de la infancia, no habla de su nacimiento, un montón de cosas no las dice, que sí lo cuentan los otros. Es como que Juan, que escribe su evangelio muchos años después, repasando quizás lo que habían escrito sus compañeros, porque eran sin ninguna duda escritos que estaban circulando, él cuenta otras cosas acerca del Señor Jesucristo en base al tema que él quiere desarrollar. Juan va a desarrollar el tema de Jesús como el Hijo de Dios. Él va a presentar a Jesús como Hijo de Dios, la deidad del Señor Jesucristo. Es algo muy importante que vayamos entendiendo. Cuando Juan escribe su evangelio es para contarnos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el propósito de él, mostrarnos la deidad del Señor Jesucristo. Y esto tiene algo que ver con el tiempo en que fue escrito, porque él lo escribe ya sobre el final del siglo, cuando las doctrinas heréticas ya comenzaban a aparecer y a decir que Jesucristo no era Dios, que era un buen hombre, o que Dios se había manifestado en Jesucristo, pero en la cruz se había ido. Varias doctrinas se habían desarrollado, que vamos a ver algo al final, y el apóstol Juan escribe para decir que el Señor Jesucristo es Dios, quien dejó las glorias, haciéndose hombre, para morir por nosotros, y habitó entre nosotros, dice, ¿sí? Plantó su tienda junto a la nuestra, esa es la expresión, fue nuestro vecino, ¿sí? Él se hizo hombre, exactamente igual que nosotros, pero sin pecado. Así que este evangelio, ¿sí? Es fundamentalmente, es simple, es directo, como dice ahí, es diferente a los otros tres. No está dedicado a hacer una sinopsis de la vida del Señor Jesucristo. Ustedes saben que de la última noche escribe 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos enteros de lo que ocurrió en el aposento alto, ¿verdad? De solo una noche hay 5 capítulos, así que él no va a detenerse en seguir una cronología. Él va a narrar aquellas cosas que le interesan para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creamos en Él y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es su propósito. Y va a seleccionar aspectos de la vida del Señor Jesucristo. Solamente narra 7 milagros que hizo el Señor. Y no los llama milagros. ¿Cómo los llama? Señales. ¿Por qué le llama señales y no milagros? Porque precisamente eran para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Eran señales de que Dios estaba aquí en la tierra y los hombres deberían haber visto esas señales. ¿Y qué tendrían que haber hecho? Creer. ¿Sí? Así que el apóstol el apóstol Juan, o sea, uno está acostumbrado a hablar mucho de los escritos de Pablo, ¿sí? Escribe este hermoso
y único evangelio que es filosófico porque da ideas muy profundas, teológico porque nadie presenta al Señor Jesucristo como lo presenta Él, como el Hijo de Dios, ¿sí? Es místico en el sentido de que está vinculado a lo espiritual, no en el mal sentido, en lo opuesto a lo terrenal, es espiritual, por supuesto que es histórico, no quiere decir que el hecho de que no siga la cronología de la vida del Señor Jesucristo, de que los dichos de Él no sean reales. Realmente ocurrieron, es un hecho histórico. Él está contando la vida del Señor Jesucristo, ¿sí? Y por supuesto es digno de crédito, ¿no? Y él va a usar aquí algunas palabras claves. ¿Cuál fue el propósito por el cual Juan escribió este evangelio? ¿Para qué creamos? Bueno, la palabra creer aparece 98 veces en el evangelio. Miren, ustedes aprovechen este mes, 2 meses, para leer el evangelio de punta a punta. Y cuando aparezca la palabra creer, háganle un puntito al lado. Y van a ver la cantidad de veces que aparece. Ustedes saben que la palabra de creer ni siquiera en los otros 3 evangelios, ni siquiera aparece la mitad de veces que aparece en el evangelio de Juan. Así que una de las palabras claves es la palabra creer. La palabra conocer también aparece muchas veces, 55 veces. La palabra testimonio aparece 50 veces. Y luego hay muchas otras, sobre todo la palabra luz, la palabra verdad, ¿sí? Son palabras que aparecen muchas veces en el Evangelio de Juan. Y usa antítesis o duplas, luz y tinieblas, vida y muerte, espíritu y carne, cielo y tierra. O sea, son características del apóstol Juan, ¿sí? Es cierto que él está escribiendo bajo la guía del Espíritu Santo, pero utiliza sus características personales. El Espíritu Santo no automatiza a alguien, sino que utiliza las características. Bueno, el apóstol Juan, que selecciona, recuerdan que él está escribiendo al final, selecciona cuidadosamente los hechos que va a contar con el propósito de que la gente entienda que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que crea en Él y que creyendo tenga vida en su nombre, utiliza palabras claves dentro de su evangelio. Y por supuesto contiene el versículo más famoso, más citado de la Biblia. ¿Cuál es? Juan. Bien, Juan 3:16. Vamos a ver algo hoy acerca del autor. Bueno, nosotros tenemos una ventaja. Acá dice el Evangelio según San Juan. ¿Qué Juan? Hay varios Juan, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se llega a saber que Juan, el apóstol, es el que escribió este libro. Porque saben que el apóstol Pablo firmaba sus cartas, ¿verdad? Entonces, hay críticos que dicen, bueno, Pablo no es cierto, pero él siempre firmaba sus cartas. Pero los evangelios no están firmados. Bueno, el de Lucas sí, Lucas sabemos que se lo escribió a un tal Teófilo. Sabemos quién es el autor del evangelio de Lucas. Pero el evangelio de Juan, en primer lugar, no sabríamos mucho porque no lo dice. Bueno, hay evidencias externas acerca de quién lo escribió. Bueno, ¿qué son las evidencias externas? Aquello que está por fuera de la Biblia misma, aquello que contaron los otros acerca de este libro. ¿Y cuáles son esas evidencias externas? Bueno, hubo un nieto espiritual de Juan que se llamaba Ireneo. Ireneo vivió entre el año 130 a 200, o sea, son los más cercanos a los apóstoles. Y Ireneo escribió que él fue discípulo de Policarpo, y Policarpo era discípulo de Juan, por eso digo que era nieto espiritual, muy cercano a Juan. Ireneo escribió que Juan escribió un evangelio, ¿sí? Durante su residencia en Éfeso, siendo de edad muy avanzada. Eso escribió Ireneo. Y la verdad que el testimonio es muy valioso. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca y línea directa entre Juan e Ireneo con un eslabón simplemente en el medio. Así hubo otros,
¿sí?, que aceptaron temprano la autoría del apóstol Juan. O sea que la iglesia primitiva, en los primeros 200 años, ya identificaba a Juan como el escritor de este evangelio. Pero también hay otras evidencias que son internas, y ahora sí, estas evidencias las tenemos que buscar adentro de la Biblia. ¿Cuáles son esas evidencias internas? Bueno, que no se nombra a Juan en todo el evangelio. En cambio, Mateo, Marcos y Lucas nombran a Juan aproximadamente 20 veces. No hay una lista de 12 apóstoles en Juan, pero Mateo, Marcos y Lucas nombran varias veces a Juan y su hermano, ¿cómo se llamaba? Los hijos de Zebedeo. ¿Cuál es el otro? Jacobo. Juan, hermano de Jacobo. ¿Sí? Ahora, Juan no nombra nunca a Juan. ¿Por qué no lo nombraría a Juan? Incluso cuando Pedro y Juan van corriendo al sepulcro, no se nombra. Dice Pedro, y en cambio en lugar del nombre, ¿qué dice? Y el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Sí? Entonces ya hay un motivo para pensar, ¿por qué no nombra a Juan en el Evangelio de Juan? Es porque Juan está escribiendo de sí mismo y él es humilde con respecto a sí mismo, pero los otros tres evangelistas sí identifican que era Juan el que fue al sepulcro, o que era Juan el que estuvo en el monte de la transfiguración, o en algunas otras cosas en las cuales estuvo Juan. Entonces, la ausencia del nombre de Juan es muy significativo, teniendo en cuenta la participación que Juan tuvo. Era uno de los tres íntimos del Señor. Pero si nosotros deducimos simplemente, ¿sí?, vamos a ir deduciendo cosas. Si nosotros leemos el Evangelio, vamos a ver que el escritor era judío. Ninguna duda de que era judío porque conocía todas las costumbres. Ustedes leen el Evangelio de Juan, van a ver de qué manera el escritor está hablando de algo que conoce. Por lo tanto, el escritor era judío. El escritor vivía en la tierra de Israel, porque nombra algunas cuestiones que estaban en Jerusalén que no nombra los otros tres, como el estanque de Betesda, el torrente de Cedrón, ¿sí? Los otros no lo nombran, este sí lo nombra. O sea, era judío, vivía en la tierra de Israel, y fue un testigo ocular porque dice algunas cosas que los otros no dicen. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes y peces, dicen que los panes eran de cebada. ¿Cómo podría saber el escritor que los panes eran de cebada si no estaba presente? Un detalle muy simple, ¿no? O sea, el que escribe el libro dice, yo soy judío porque conozco todas las cosas, yo vivo en Jerusalén, en Israel, porque conozco la tierra sobre la cual el Señor caminó, fui testigo ocular de las cosas, era uno de los 12. ¿Por qué era uno de los 12? Porque en el aposento alto fue aquel a quien Jesús amaba, el que le preguntó quién es el que te ha de entregar. Entonces, ya sabemos, era judío, vivía en la tierra de Israel, fue testigo ocular, era uno de los 12. ¿Sí? Era uno de los 7 del capítulo 21. El capítulo 21 dice que fueron 7 a pescar y identifica a quiénes eran, pero de 4 no dice el nombre. Pero luego Pedro sale caminando detrás de Jesús, lo ve venir al discípulo a quien Jesús amaba y dice, ¿qué de este? ¿Se acuerdan? Y el qué de este es aquel que está escribiendo, siendo mucho más viejo. Pedro ya había muerto. Dice, por eso dicen que el discípulo a quien Jesús amaba no iba a morir. Sin ninguna duda, por la evidencia interna también, el autor es Juan. Y la Iglesia no hubiera admitido este Evangelio con la autoridad con que fue escrita si no hubiera sido un apóstol. ¿Sí? La Iglesia primitiva nunca hubiera aceptado este escrito si este escrito no hubiera sido escrito con la autoridad apostólica. ¿Ya? ¿Lo entendemos bien? ¿Sí? Bien.
Esto es para explicar por qué nuestras Biblias dicen que este evangelio lo escribió Juan, ¿no? Seguimos un poquito más con Juan. Bien. Juan fue un discípulo, primero ¿de quién? De Juan el Bautista. No fue discípulo de Jesús inmediatamente, sino que fue discípulo de Juan el Bautista. Y eso está narrado en el Evangelio de Juan. Ustedes saben que el Evangelio de Juan, lo vamos a ver en un ratito, tiene muchas cosas nuevas que los otros evangelistas no escribieron. Y sin el Evangelio de Juan, nosotros no podríamos saber cuánto duró el ministerio público del Señor, porque es el único que habla de las fiestas y nos dice que al menos el Señor Jesucristo estuvo en 3 Pascuas. Y hay una que todavía no sabemos, que es la del capítulo 5, si es una Pascua o una fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo tuvo un ministerio en el primer año en la cual no estaba seguido por todos sus discípulos, sino con muy poquitos. Y mucho de ese primer ministerio lo realizó solo en Judea. Y el único evangelista que habla del ministerio público del Señor en Judea en los primeros 6 meses es Juan. Allí ubicamos a Nicodemo, allí ubicamos a la mujer samaritana. ¿Sí? Juan fue un discípulo de Juan el Bautista junto con su hermano. Su papá se llamaba ¿cómo? Zebedeo. ¿Y su mamá? ¿Cómo se llamaba la mamá? Salomé. Y eso se deduce por varios versículos en las 4 mujeres que seguían a Jesús en la cruz y las 4 mujeres que fueron a buscar el muerto y a ungir el muerto. Estaba María en la cruz. María, su hermana, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Su hermana, en otros lugares se identifica a esa mujer como Salomé. Y es muy probable que esta mujer, Salomé, sea la mamá de Jacobo y Juan. O sea, que Jacobo y Juan eran primos hermanos del Señor Jesús. ¿Sí? Allí, eso lo pueden buscar después en Marcos 1:19, con Mateo 27:56 y también Juan, Marcos 15:40 y Juan 19:25. Todos esos son datos que aparecen, digamos, cuando unimos los relatos de los 4 evangelistas. Zebedeo, ¿a qué se dedicaba? Tenía una empresa pesquera, era pescador, y de acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 1, verso 20, cuando los hijos de Zebedeo dejan las redes y siguen a Jesús, dice que queda a cargo de los jornaleros. Así que es muy probable que el papá Zebedeo tuviera una empresa de pesca y sus hijos le ayudaran en la empresa de pesca junto a Pedro. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo los llama, le dice, dejen las redes porque los voy a hacer pescadores de hombres? Así que es muy probable que ellos venían de una familia acomodada o con ciertas características económicas. Bien, ¿cuándo lo llama el Señor a Juan? Bueno, hay 2 momentos de llamado. Uno, que está en Juan capítulo 1, cuando Juan y otro discípulo, ¿sí?, de Juan el Bautista se acercan al Señor Jesucristo y Juan capítulo 1, ¿verdad? ¿Dije bien? Sí. Se acercan al Señor Jesucristo y le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Porque Juan el Bautista le dijo, aquí el Cordero de Dios, síganlo a él. Y entonces Juan sigue al Señor Jesucristo desde el versículo 35 en adelante, Rabí, ¿dónde moras? Y ellos le dijo, vengan y vean, fueron y vieron dónde moraba. Uno era Andrés,
¿sí? Y el otro probablemente sea Juan. Allí comienza a juntar a los primeros discípulos, pero no es el llamado definitivo. Luego ellos vuelven a sus redes. El segundo llamado, el que está referido después cuando el Señor Jesucristo, que no está referido en Juan, cuando el Señor Jesucristo los llama y ellos estaban pescando. Y dice, dejan las redes, ya vengan conmigo, porque los haré pescadores de hombres. Eso se conoce al combinar los relatos de los dos evangelios. Jacobo era el hermano y siempre se nombra primero. Así que es muy probable que Jacobo haya sido el mayor. ¿Sí? Parece que Juan y su hermano eran de emociones retraídas, pero que en ocasiones, ¿qué pasaba? Explotaban. ¿Y cómo lo conocían? Boanerges o hijos del trueno. O sea, se ve que ese carácter apacible de pronto explotaban y aparecía algo de su naturaleza escondida. Y allí fue, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús lo rechazan los samaritanos y no lo dejan entrar dentro de las aldeas? Y entonces ellos dicen como Elías, ¿no? Quieren que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma. Bueno, ahí muestran un carácter así como hijos del trueno. Y se enojaban, ¿sí? Y tenían un gran celo por el Señor Jesús. Pero a pesar de todo eso, hoy lo conocemos a Juan como el discípulo del amor, el que más habla sobre el amor. ¿Sí? Ustedes leen las cartas de Juan y van a ver que las cartas de Juan hablan muchísimo sobre este mandamiento nuevo, que no es nuevo, que es amados unos a otros. No esto conocerán, dijo el Señor, y Juan dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bueno, el discípulo del amor es aquel mismo que quiso hacer descender fuego del cielo para consumir a los samaritanos. Así que si bien él es humilde con respecto a sí mismo, no se nombra, no nombra a nadie de su familia, y lo más importante, el único propósito del Evangelio que escribe Juan es hacer resaltar la obra y la figura y la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Juan acompaña al Señor Jesucristo en todos los eventos más importantes de él. ¿Se acuerdan en qué lugar había 3 discípulos? Jacobo, Juan y Pedro, que el Señor Jesús se los llevaba. ¿Cuáles eran los lugares donde estaban los 3 discípulos? ¿En qué circunstancias? Vamos, alguna que se acuerden. En la transfiguración, el Señor Jesucristo deja a los otros 9 y se lleva a ellos 3. ¿Otro lugar? En Getsemaní. En Getsemaní también el Señor Jesús se lleva a los 3 discípulos. ¿Otro lugar? Hay uno más. La resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Juan estuvo en los momentos más importantes del Señor Jesucristo, formaba parte del círculo más íntimo del Señor que él tenía. Había 3 de sus discípulos que eran los más cercanos. Y el Señor Jesucristo los eligió a ellos cuando fue al Getsemaní. Y les pidió, mi alma está muy triste hasta la muerte, estoy angustiado, velen conmigo. ¿Se acuerdan? Bien. Juan el discípulo. ¿Qué podemos decir de Juan el apóstol? Que cuando el Señor Jesucristo resucita, Juan se transforma en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Fue uno de los primeros apóstoles, de los apóstoles más importantes, vamos a decir, si podemos decirlo de esa manera, que tuvo la iglesia primitiva junto a Pedro, Jacobo y luego Santiago, el hermano del Señor, que no era uno de los 12, pero que sí constituyó uno de los pilares principales de la iglesia. ¿Sí? Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora de oración. ¿Se acuerdan qué pasó? Hicieron un milagro en la puerta, sanaron en la puerta de la hermosa, sanaron a un cojo.
Allí estaban Pedro y Juan, siempre Pedro y Juan. Era uno de los discípulos, uno de los apóstoles más importantes en la iglesia primitiva. De acuerdo con la tradición, el apóstol Juan terminó sus últimos años en Éfeso, la iglesia en la ciudad de Éfeso, la ciudad donde Pablo estuvo predicando durante 2 años. Luego fue el apóstol Juan a Éfeso y estuvo muchos años en Éfeso. ¿Se acuerdan Éfeso de las cartas del Apocalipsis? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. La iglesia en Éfeso, la iglesia que había perdido el primer amor, tuvo a los dos más grandes maestros viviendo y enseñando dentro de la iglesia, el apóstol Pablo y luego el apóstol Juan, y muchos otros hermanos que colaboraron en la enseñanza de esa iglesia. Desde allí se cree que Juan escribió el Evangelio. Posteriormente Juan fue llevado a la isla de Patmos, desterrado, y allí escribió el libro de Apocalipsis, pero luego fue dejado en libertad y fue llevado a Éfeso nuevamente, donde finalmente murió. Si se cree que este escrito que tenemos nosotros fue escrito entre los años 90 aproximadamente del primer siglo. Bien, vamos siguiendo. Juan el teólogo. El Evangelio de Juan tiene un prólogo que está en el capítulo 1, como todo prólogo, al principio, por supuesto, que es profundamente teológico. Todos hablan del Señor Jesucristo como hombre. En cambio, Juan toma la eternidad y dice en el principio. En el principio. ¿Se acuerdan que otro libro empieza en el principio? Génesis, en el principio, por eso se llama Génesis, que quiere decir principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así comienza el Evangelio de Juan. Se remonta a la eternidad. El propósito de él es manifestar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. No va a hablar de su nacimiento, no va a hablar de la presentación en el templo, no va a hablar de Belén, no va a hablar de nada porque él dice, Jesús no tiene comienzo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo, dice, aquella luz verdadera, también habla de la luz, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. No era ese su comienzo. No tuvo comienzo, dice Juan. Así comienza el Evangelio de Juan. Se remonta a la eternidad. Y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo, dice el verso 14, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así comienza el Evangelio, el apóstol Juan. Juan es un teólogo, ¿sí? Y comienza con esta hermosa narración, podríamos decir, teológica, profundamente teológica, que muestra al Señor Jesucristo desde la eternidad pasada y haciéndose hombre, viniendo a este mundo, habitando entre nosotros, plantando su tienda al lado de la nuestra, transformándose en nuestro vecino. Pero no solamente esto nos revela al Padre. Miren, la palabra Padre aparece muchísimas veces en este lugar, más de 120 veces. ¿Sí? Padre. Padre del Señor Jesucristo. Nos muestra la relación entre Cristo y su Padre, entre el Padre y el Hijo. Una relación de igualdad. De igualdad. Porque el propósito de Juan es mostrarnos que Cristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, la palabra Padre aparece muchísimas veces en este Evangelio. Y la relación íntima que tiene el Padre con el Hijo, que el Hijo lo glorifica, el Hijo lo obedece, que el Hijo guarda su palabra, el Hijo ora, el Hijo habla con él constantemente, lo revela en su vida y dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La relación profunda que tiene
el Padre con el Hijo. Pero no solamente revela al Padre, sino que Juan revela al Señor Jesucristo como Dios que es, ¿sí? Por esto este Evangelio es profundamente cristológico, lo muestra como el Verbo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y dice que quien cree en Él tiene vida eterna, pero el que le rechaza, ¿qué dice? Ha sido condenado. ¿Entienden? Revela al Hijo como Dios. Eso es fundamental que lo entendamos. El apóstol Juan escribe este evangelio para decirnos que Jesús no era un hombre simplemente, sino que era Dios hecho hombre. Pero no solamente habla del Padre, habla del Hijo, sino que habla más que ninguno de los otros del Espíritu Santo. Si ustedes leen desde el capítulo 14 al capítulo 16, van a ver la cantidad de referencias que hay al Espíritu Santo, al otro consolador. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Padre enviará otro consolador. ¿Cuál era el primer consolador? Él mismo. Él está diciendo, yo me voy, pero el Padre va a enviar otro consolador, o sea, uno como yo, de las mismas características. Otro que es Dios. Él habla del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo no se da por medida, se dice que es el Espíritu de verdad, que no se ve, que procede del Padre, que nos enseñará y recordará todo lo necesario, que convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio, que glorifica al Hijo, que da testimonio del Hijo, que guía a las personas, a los creyentes, a toda verdad, y un montón de otras cosas del Espíritu Santo. Es Él el que más habla del Espíritu Santo de todos los evangelistas. Y revela también cómo podemos ser salvos y habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Ninguno de los evangelistas habla de esto. Él dice, ¿qué es el nuevo nacimiento? En ese memorable encuentro nocturno que tuvo con Nicodemo. Y también nos habla mucho sobre Satanás y el diablo. Y muchos otros temas de doctrina que toma el apóstol Juan. La fecha, ya dijimos, probablemente entre el 80 y 90, después de Cristo. Se escribió seguramente después de la muerte de Pedro, por ese capítulo 21. Pareciera que el apóstol Juan termina su evangelio en el capítulo 20, donde leíamos hoy. Porque está cerrando. Bueno, todo esto se escribió, hay muchas cosas que no se escribieron, pero bueno, todo lo que se escribió para esto. Y luego aparece el capítulo 21 como diciendo, me faltó decir algo. ¿Y qué le faltó decir? Contar lo que había pasado en el mar de Galilea, una de las apariciones que no nombran los otros evangelistas, cuando 7 de los discípulos, entre ellos Pedro, fueron a pescar. Y esa noche no pescaron nada. Y por boca del Señor Jesucristo tuvieron la segunda pesca milagrosa que narran los evangelios. Y luego viene yo creo que ese es el motivo de Juan, viene la restauración de Pedro. La triple restauración de Pedro. El Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro. Los otros evangelistas no lo nombraron. Yo creo que Juan está saldando una deuda con Pedro. Y está diciéndole a todos, así como Pedro cayó y todos contaron la caída, yo voy a contar de qué manera Pedro fue restaurado. Y luego, la caminata esa en la cual Pedro le dice, Señor, ¿qué de este que viene atrás nuestro? Por eso es muy probable que esto fue escrito después de la muerte de Pedro, que murió en el año 68, de 66, 68, y no se menciona la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, así que es muy probablemente que se haya pasado mucho tiempo. La caída de Jerusalén fue en el año 70, la destrucción del templo fue en el año 70, no se menciona en el Evangelio, así que es muy probable que... Y él da por sentado que todo el mundo conoce los otros evangelios. Él ahí
Es como que da por sentado muchas cosas. Yo les hablo de María y Marta, pero no dice María y Marta eran hermanos que eran amigos del Señor Jesús. Es más, del ungimiento de María, que está en el capítulo 12, el ungimiento de Jesús por María, que está en el capítulo 12, si ustedes leen el capítulo 11, él dice, María fue la que ungió a Jesús, cuando habla de la resurrección de Lázaro. Habla de lo que va a hablar en el capítulo siguiente, es como que ya todo el mundo conocía lo que había hecho María. Así hay un montón de datos que él no se preocupa por explicar, porque da por hecho que los demás lo conocen. Es como que él sabe el contenido de los otros 3 evangelios. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea que él es posterior a todos ellos. Y revela probablemente el progreso del pensamiento de la Iglesia, entre que Marcos escribió quizás el primero y Juan escribió el último, pasaron como 40 años. Y la Iglesia fue desarrollando doctrina a través de los apóstoles y fue comprendiendo doctrina a través del trabajo de los apóstoles y de la Iglesia. Ustedes recuerdan que la Iglesia al comienzo era judía, solamente judía, y luego se fueron incorporando los gentiles. Y muchas cosas volvieron a tomar significado con el paso de los años. Por eso, probablemente Juan ya revela un pensamiento mucho más maduro de lo que tenían los primeros evangelistas. Bien, el objetivo del Evangelio es el mismo que ya venimos diciendo, es mostrar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios para que la gente crea y para que creyendo la gente tenga vida. ¿Se acuerdan, no? Bien, entonces el objetivo es doble, para que creáis que Jesús es el Cristo, y un apologético, y un objetivo evangelístico para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso escribió el apóstol Juan su evangelio. ¿Cuáles fueron las reacciones de las personas ante el mensaje? Bueno, el mismo apóstol dice que muchos creían y otros no querían creer. Hay quienes creían de los discípulos, habla él, hay quienes creían de los samaritanos, hay quienes creían de los gentiles, ¿sí? El centurión, que dice Juan, probablemente fue uno que creyó, de los judíos y de los gobernantes. Todo eso lo dice Juan. Juan dice, todos estos creyeron, pero dice que había muchos que no creían. ¿Sí? Y a veces, según Juan mismo, capítulo 7, verso 5, ni aún sus hermanos creían en él. ¿Sí? Qué difícil que fue la vida del Señor Jesucristo cuando ni aún su propia familia creía en él. Así que Juan expone una y otra vez la incredulidad de los judíos, el rechazo de los judíos. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo se presentaba, que lo querían apedrear, que lo perseguían. Y allí están aquellos grandes relatos de encuentros, de choque, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, con los gobernantes judíos, con los líderes religiosos, en los cuales el Señor Jesucristo no ahorra palabras, ¿no? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Dice, ¿se acuerdan, no? El Señor Jesucristo se enfrentaba a todos ellos. Las señales que el Señor Jesucristo hacía, Juan selecciona cuidadosamente lo que él quiere mostrar. Y va a mostrar 7 señales solamente, y al final, en el capítulo 21, está la pesca milagrosa, le agregamos la 8ª. Pero él selecciona, no dice milagros, porque los milagros parece que son hechos por un poder externo, sino que habla de señales para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cristo el Hijo de Dios. Las señales tenían que servir para que el pueblo de Israel conociera a su Mesías. Los líderes religiosos debían ver las obras del Señor Jesucristo y debían conocerle y debían aceptarle. Pero en vez de creer, ellos tuvieron miedo de perder su autoridad, de perder su poder, de que el pueblo creyera, y entonces le rechazaron. Pero bueno, algunas excepciones hubo, ¿no? Algunos nobles
siguieron a Jesús. Hubo uno que formó parte del concilio, que era Nicodemo, hubo otro que fue José de Arimatea, que también formaba parte del concilio, que finalmente se dieron a conocer como discípulos de Jesús. Pero en general los líderes rechazaron al Señor Jesucristo y esto Juan lo deja muy de manifiesto. Vamos a ver rápidamente qué diferencias hay entre el Evangelio de Juan y los sinópticos. Mi esposa ya está mirando el reloj, quiere decir que me está avisando algo. Vamos rápidamente a ver que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos porque hacen una sinopsis. Y la sinopsis es una visión en conjunto, ver las cosas de la misma manera. ¿Sí? Mateo, Marcos y Lucas narran la vida del Señor Jesucristo siguiendo más o menos los mismos lineamientos, con el mismo desarrollo. Puede haber diferencias, los hay entre ellos, pero diferente a lo que hace Juan. Si nosotros hacemos un análisis comparativo de los tres evangelios, primero los sinópticos, vamos a ver que Marcos solamente da un 7% de la información que da es propia de él, 7%. Y el 93% de lo que narra Marcos también lo narra Mateo y Lucas. Solamente es inédito el 7%. En cambio, Mateo tiene un 42% de su contenido que es inédito. Solo lo nombra él, solo lo narra él. Y el 58% lo narran los otros dos evangelistas también. Y Lucas tiene el 41% de su contenido inédito y el 59% está contenido en los otros tres evangelios en los otros dos evangelios llamados sinópticos. ¿Qué es lo que narra fundamentalmente los evangelios sinópticos y que no narra mucho Juan? El ministerio de Juan el Bautista está narrado algo por Juan, el bautismo del Señor no aparece en Juan, el ministerio público, o sea, estos son los fuertes de Mateo, Marcos y Lucas, los fuertes, las fortalezas de Mateo, Marcos y Lucas están en estos puntos, ¿sí? La gran comisión, el ascenso, en cambio, Juan no habla del nacimiento de Jesús, ya dije por qué, del bautismo de Jesús, porque el bautismo de Jesús es para identificarse con el hombre pecador. Recuerden que Juan quiere mostrarnos a Jesús como Dios, no como hombre. ¿Sí? No habla de la tentación de Jesús, no habla de la transfiguración, no da lista de apóstoles. No hay una institución formal de la Cena del Señor, aunque esa noche Juan relata 5 capítulos de lo que ocurre esa noche. No está eso de cuánto he deseado comer con ustedes esta noche, este es el pan que yo dejo, hagan memoria de mí. No está eso en Juan. Eso está en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Los sucesos de Getsemaní, muy poco, dice, cruzan el torrente, llegan a un huerto y ya llega Judas. ¿Sí? El ascenso de Jesús no está. Todo eso son aspectos, podríamos decir, inéditos de Juan, lo que no tiene y lo que sí tiene. Otra vez la grande, ahí está. ¿Qué es lo que tiene distintivo Juan? El 92% de su contenido es inédito. Él habla de señales en vez de milagros. Él es el único que habla del ministerio temprano de Jesús. ¿Sí? El ministerio temprano de Jesús. Lo que ocurre en Juan capítulo 3 con Nicodemo, en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, todo el ministerio de Jesús solitario, en la gran mayoría por Galilea los primeros 6 meses, no se ven en los otros evangelios. Muy poco lo que dice Mateo. Si ustedes agarran Mateo van a ver, en Mateo capítulo 3 está el bautismo de Jesús, luego viene la tentación de Jesús, luego da 2 o 3 acontecimientos y luego ya van a ver a Juan el Bautista encarcelado, capítulo 4. Segundo año del Señor Jesús. ¿Sí?
Recuerden cuando vimos evangelios sinópticos que había una regla que era la de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicando, primer año de Jesús. Juan el Bautista encarcelado, segundo año de Jesús. Juan el Bautista muerto, tercer año de Jesús. Eso es una regla que podemos tomarla. Cuando ustedes lean Juan estaba preso, sepan que Jesús estaba en su mejor año, el segundo, el año de la popularidad de Jesús, donde las multitudes lo seguían. Pero cuando dice a partir del capítulo 14 de Mateo que Juan había muerto, sepan que ahí comenzó el último año de Jesús, que es el de la pasión. ¿Sí? Bien, ministerio temprano de Jesús lo sabemos más que nada por Juan. Incluso Juan es el que nombra las fiestas. Si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, vamos a ver que Marcos podría resumirse en 35 días de Jesús. El Evangelio de Marcos es muy sintético, en 35 días de Jesús. En cambio, Juan es el único que nombra al menos 3 Pascuas en las cuales estuvo Jesús, y posiblemente 4. Si la de Juan capítulo 5 es una Pascua, Juan capítulo 6 es otra Pascua, Juan capítulo 2 y Juan capítulo 19, la última Pascua. Y por eso sabemos más o menos cuánto duró el ministerio público del Señor Jesús. ¿Sí? Todo esto gracias a Juan. No hay parábolas, no busquen parábolas en el Evangelio de Juan. Cuando quieran enseñar parábolas, búsquenlas en los otros 3. Y hay mucho discurso centrados en sí mismo. Yo soy. ¿Se acuerdan los yo soy? Yo soy, capítulo 6. El pan, vamos, los nombramos aunque sea. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy. 7 son, vamos. La luz del mundo, la resurrección y la vida, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida. Ahí están las 7, aparte de que él dijo en un momento yo soy. Tomó para sí el nombre de Jehová y lo quisieron apedrear. Bien, pareciera que Juan se centra más en el ministerio en Judea, tanto el primer ministerio en Judea como el último ministerio en Judea. El último tiempo, el primero y el último tiempo del Señor Jesús. No hay discursos escatológicos referidos al fin del tiempo, no hay exorcismo, no hay sanidades a leprosos. Está el relato de Nicodemo, la mujer samaritana, la resurrección de Lázaro, que los otros simplemente la relatan, y el relato de la última noche, la oración intercesora del capítulo 17, hermosa, el episodio de Tomás ausente y de Tomás presente, la segunda pesca milagrosa y la restauración de Pedro, y es el más concreto en relación a los tiempos y lugares, permite calcular el tiempo del ministerio del Señor. Resalta por sobre todas las cosas la deidad del Señor Jesucristo, y yo quiero que nos quedemos con esos conceptos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito por el cual Juan escribe este Evangelio? Las diferencias que tiene con los Evangelios, los otros, no son contradicciones, dado que no hay nada en Juan que contradiga a los otros evangelistas, sino que son complementarias y ayudan a explicar cosas que Juan creyó que eran necesarias explicar porque no habían sido convenientemente explicadas, vamos a decir así. ¿Sí? Y Juan no creyó necesario explicar otras cosas que ya todos conocían. Bien, terminando ya. Finalmente, ¿por qué escribe Juan este Evangelio? Tiene que ir también que va en contra o tiene que contrarrestar las filosofías gnósticas y filosofías helénicas, griegas, que estaban vigentes en ese momento. ¿Sí? Así que es muy importante que él escribe esto para mostrar que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre, Dios hecho hombre. ¿Sí? Porque había filosofías que decían que lo material era mano, que nunca Dios podía haberse hecho hombre, porque lo material es malo. Hay otros que decían que Dios toma a la persona de Jesucristo en el bautismo y la deja en el momento de la cruz. ¿Sí? Entonces Juan escribe esto
este evangelio para defender la doctrina verdadera de la encarnación. La doctrina verdadera de la encarnación. La humanidad del Señor Jesucristo no era simbólica. La humanidad del Señor Jesucristo era real, absolutamente real. Es Dios y es hombre. Por eso Él escribe este evangelio. Tiene estos dos propósitos: mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios eterno hecho hombre, y contarle a las personas que aquel que cree en Él será salvo. Y podríamos decir que aquel que no cree va a ser condenado. Por eso ya en la época de Juan existía un grupo de docetas, que se llamaban así, que decían que la doctrina, que no podía ser que Dios se haga hombre porque la materia era mala y el espíritu era bueno. Por eso no podía tener Jesucristo, si era Dios, no podía tener un cuerpo material. En cambio, Juan sí argumenta y pone el acento en la carne del Hijo del Hombre. Dios se hizo carne, dice él, ¿sí? Y ese Dios que se hizo carne es el Hijo de Dios, el Cristo. Tomó naturaleza humana, habitó entre nosotros y tomó todos los atributos plenos de la humanidad, sin dejar por ello de ser el Hijo de Dios. ¿Estamos bien? ¿Sí? Introducción, ¿para qué? Para que ustedes comiencen a leer el Evangelio de Juan. De principio, son 21 capítulos, miren, una hora y media, se lo leen todo. ¿Sí? Y recuerden estos conceptos. Vamos a ir poniendo las diapositivas, los power, para que también la puedan repasar estando en sus hogares. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga.